noches. Bienvenidos a todos los que hoy se encuentran eh, como participantes en nuestro seminario. Este nuevo seminario que hemos decidido llamar Método de los Elementos Finitos aplicado a la Ingeniería Estructural. Mi nombre es Roxana Grimán. Hoy estaré como parte de backup, estaré como moderadora, y el ingeniero Luis Barbosa será quien dirija este nuevo seminario. Ok, muy buenas noches. Muchas gracias, Roxana, arquitecto Roxana. Quisiera confirmar que se escucha bien. Todos me escuchan bien. Ok. Cualquier inconveniente con el audio, pues por favor me lo notifica, se lo notifica a la moderadora. Y bueno, vamos a dar inicio. Tengan todos muy buenas noches y de antemano pues les doy las gracias por estar acá, ser parte de este seminario. Como siempre, Luis Barbosa, en representación de la compañía Llanos System. En esta oportunidad, dictando el seminario online gratuito, Método de los Elementos Finitos aplicado a la Ingeniería Estructural. Nuevamente es un placer desde acá, les hablo desde Venezuela, Maracay, y vamos a dar inicio a nuestra ponencia. Como parte de la agenda, lo que vamos a ver en este seminario, aparte lógicamente un pequeño preámbulo, vamos a hablar un poquito acerca de la descripción del método de elementos finitos, algunos campos de su aplicación, el método de elementos finitos en la ingeniería estructural. Vamos a hablar un poco acerca del método de elementos finitos y algunos de los software de análisis estructural. Y finalmente, pese a que no está concretamente dentro de la agenda, me gustaría, si hay disponibilidad de tiempo, poder desarrollar un pequeño ejemplo práctico con respecto a lo que es la aplicación del método de elementos finitos, concretamente mediante el uso de algún software, de los que voy a mencionar a continuación. Ok, seguidamente, antes de la llegada del computador, los métodos de análisis empleados eran del tipo iterativo, era de forma manual, como por ejemplo el método de Cross, como muchos de ustedes lo recordarán en pregrado, lo cual significaba una gran inversión de tiempo en el abordaje y resolución de sistemas continuos. ¿Okay? Si vemos en esta especie de línea de tiempo, entre los años 40, años 50, teníamos a mano, valga la redundancia, métodos manuales como el método de Cross y Canny. Con la llegada de las computadoras o de las primeras centrales de computadora entre los años 50 años 70, se empieza a coincidir o se empieza a desarrollar paralelamente lo que son los métodos matriciales. Es decir, estos ya estaban planteados en el escenario del cálculo de estructuras. No obstante, no fue sino hasta la llegada del computador cuando empieza a implementarse de una manera un poco más dinámica, ¿okay? Por decirlo de alguna manera. Igualmente, entre los años 60, 70 y con la llegada hacia los años 80, hay un gran desarrollo en el ámbito aeroespacial, automotor, nuclear, de fluidos, y existe lo que se denomina, ¿no?, una especie de proliferación del método de los elementos finitos. Y pues luego de los años 80 hasta nuestros días, se disemina o se esparce de una manera exponencial, por decirlo de alguna manera, este método de elementos finitos, y se incursiona incluso en el campo de la bioingeniería, en el campo de la medicina, y ya vamos a hablar al respecto de muchos otros, digamos, muchas aplicaciones emergentes en el campo de lo que son los métodos de elementos finitos. ¿Okay? Seguidamente, pido un poco de asistencia a la moderadora en este caso, que tengo una raya en la pantalla. Si es tan amable, por favor, para eliminar esto.
seguidamente qué es el método de los elementos finitos. El método de elementos finitos entonces es básicamente un método que parte de la discretización de un sistema continuo, ¿ok? Como lo ven en la parte izquierda de la imagen, se nos presenta un sistema continuo, unas coordenadas generales, y se realiza un proceso de discretización, el cual no es más que la división del modelo o de este sistema continuo en un modelo discreto, lo cual, pues por supuesto, genera una serie de subdominios, ¿ok? Y estos elementos que forman esta discretización o esta división son como los que ven en la parte derecha, es una de las formas o una de las maneras de presentar estos elementos finitos, ¿okay? Que son llamados así los componentes de la partición de un todo, lo cual resulta la división del sistema continuo, y estos se caracterizan por poseer nodos. Estos nodos son los responsables de su comportamiento y como tal, pues, a través de estos nodos es que se realiza el trabajo, la labor de los elementos finitos. Ya vamos a incursionar un poquito más adentro, pero a grosso modo, estos sistemas continuos se representan a través de ecuaciones diferenciales que muchas veces son de alta complejidad, y bueno, al ser discretizados en elementos finitos, comienzan a trabajarse a través de ecuaciones lineales que, digamos, tienen un abordaje un tanto más práctico, y es de donde surgen los métodos que nosotros hemos visto algunas veces, los métodos matriciales, método de la rigidez, método de fuerzas, y son prácticamente la base, ¿no?, de este método de los elementos finitos. ¿Ok? El método de elementos finitos puede ser aplicado en 1, 2 y 3 dimensiones. El caso de análisis más sencillo, por supuesto, es el elemento lineal, que es como el que se presenta en la figura A, cuya discretización se realiza unidimensionalmente. Le siguen en complejidad los elementos de área, como el que observamos en la figura B. Fíjense que acá ya tenemos lo que anteriormente vimos, una especie de triángulo, ¿okay? Vemos los nodos, la presencia de nodos, las líneas nodales, que son las que permiten la conexión entre nodos y nodos, ¿ok? De lo que es el elemento ya discreto, ¿ok? Y finalmente, pues también tenemos una discretización ya en 3 dimensiones, o un trabajo en 3 dimensiones a través del método de elementos finitos, el cual, bueno, se aplica a sólidos y volúmenes en espacios tridimensionales. En todo caso, siempre se busca la simplificación de un medio continuo, ¿ok?, mediante la discretización en elementos finitos. ¿Okay? Lo que vemos acá, tanto en el elemento línea, como en este elemento bidimensional, como en el elemento tridimensional, son medios continuos que pueden ser discretizados o que de otra manera son discretizables, y de hecho aquí se presenta un ejemplo de discretización en cada caso. No es más que decir que los distintos medios continuos, según sea el caso en el cual estemos trabajando en 1, 2 o 3 dimensiones, habrán de ser divididos o discretizados de forma correspondiente, es decir, en 1, 2 o 3 dimensiones. Hablando acerca de un procedimiento general, si se quiere, ¿no?, para establecer una especie de procedimiento general, si se pudiese decir de alguna manera, en el caso de la aplicación del método de elementos finitos, en una primera instancia tendríamos la formulación del problema en forma variacional. Ok, primeramente recordamos entonces, para hacer un poco memoria, que venimos hablando entonces acerca de elementos continuos, ¿ok? Y estos elementos continuos pues son discretizables. ¿Okay? La manera entonces de poder discretizar estos elementos
es tal cual como lo apreciamos acá, como en una serie de pasos, ¿ok? Donde primeramente tenemos la formulación del problema en forma variacional. Esto es el paso de ecuaciones en derivadas parciales a funciones lineales, ¿ok? Eh, si lo vemos acá, pues por ejemplo en el paso 1, estamos viendo que el problema se trata de hallar una variable, en este caso la variable u que pertenece a todo un campo de funciones, un campo vectorial de funciones, ¿okay? Que está definido acá, de forma que el espejo o la función pues, de esta variable u, en todo caso, sea menor que la función de una cierta variable b, ¿ok? Para cada uno de los valores que pueda tomar esa variable, siempre y cuando pertenezcan al campo general definido por la b un tanto más grande, ¿okay? Dentro del campo de las funciones. Ahora, en cuanto a la discretización por el método del elemento finito, que es la segunda parte, aquí básicamente se trata de la construcción del espacio dimensional finito BH. ¿Qué pasa con esto? Que como lo vemos pues en la figura del paso 2, ¿ok? Observamos que de ese campo general vamos a tomar una partición o un elemento, digamos, más pequeño, ¿ok? Ese elemento más pequeño posee a su vez una variable denominada u sub h que pertenece, lógicamente, a ese campo más pequeño que hemos creado, ¿sí? Ya aquí estamos hablando del proceso de discretización, ya que de un elemento continuo hemos tomado un diferencial o hemos discretizado dicho elemento, ¿ok? Y de forma tal de que se cumple la condición de que la función evaluada o cada función evaluada en esa variable. Ahora, UDH, que sería nuestra función, nuestra variable para nuestra función objetivo, debe ser menor o igual a la función evaluada para, en este caso, las variables B pequeña. ¿Ok? Para todo B perteneciente siempre a este campo o a este subcampo que hemos creado. ¿Ok? Ahora estamos hablando, como lo expresa el paso número 2, de un espacio dimensional finito. ¿Okay? Yo sé que en esta primera instancia, pues tal vez se nota un poco de dificultad. Retomando entonces, ya hemos discretizado el modelo continuo y estamos llegando entonces a un campo discreto de funciones. Como les comentaba antes, yo sé que en una primera instancia, pues a lo mejor parece un poco complejo, pero yo confío en que con el devenir del resto del seminario vamos a ir aclarando un poco estos temas de una forma más visual, de una forma más gráfica e ilustrativa, ¿no? Recuerden que estamos hablando acerca de un procedimiento general, pero ya vamos a entrarnos un poco más en materia y creo que se va a hacer un poco más digerible el contenido. Como un paso 3, entonces tenemos la solución del problema discreto, es decir, ya hemos logrado entonces la creación o la reformulación del problema continuo, ahora un problema discreto, y finalmente, luego de la solución, de dar solución a este problema discreto, vamos a la implementación del método en computadora, es decir, a la parte de, como ya adentrándonos pues en lo que corresponde a la programación. Cabe resaltar que para la solución del problema discreto, en este caso, pues ya, como lo había expresado en una primera instancia, ya de, digamos, un sistema representado por derivadas parciales, ahora estamos tratando de representar en este tercer paso, luego de la discretización, ese mismo sistema, pero ahora discretizado, es decir, creando un subcampo, el cual va a estar definido generalmente por ecuaciones lineales y que tienen la forma, ¿ok? Tienen la forma, o generalmente se le da el trato de forma matricial, ¿de acuerdo? Ok. Continuando un poco más, el enfoque general del método de elementos finitos consiste en que en cuanto mayor sea la discretización, mayor será la precisión obtenida lógicamente. Eso lo podemos intuir fácilmente. No obstante, este aumento en la precisión es proporcional al esfuerzo de cálculo computacional. Si bien
nosotros podemos imaginar una pequeña losa. Lógicamente, la pregunta sería si al discretizar esta losa, bueno, digamos, qué carga representaría, hablando de modelo computacional, es decir, en el desarrollo del software o la condición de análisis del software, qué carga o qué dificultad representaría. Pues, dicho de otra manera, esta discretización, pues, con mayor cantidad de elementos, pues, en áreas pequeñas no es tan representativo. Ya de todas maneras vamos a verlo. Pero imagínense áreas un poco más grandes o imagínense una gran cantidad de áreas, pues lógicamente el ordenador llevaría muchísimo más tiempo en la resolución de el problema, ¿ok? A través de la aplicación del método. Y pues ni hablar si imaginamos que estamos haciéndolo de forma manual, lo cual es prácticamente imposible o inviable. ¿Ok? Continuando entonces, es recomendable realizar la discretización un número no muy grande de elementos e ir afinando en función de los resultados observados. ¿Okay? Otro ejemplo, lo vemos por acá abajo, con una viga simplemente apoyada, y observamos que en una primera parte existe una discretización. En este caso, con la aparición de un nodo, estamos discretizando el elemento, este elemento de tipo línea, lo estamos discretizando, lo estamos dividiendo en dos partes, y lógicamente cabe suponer que así como se muestra en la parte inferior de la gráfica, esta discretización va a generar un error pues muchísimo mayor que la discretización siguiente, ¿no? El siguiente modelo que vemos abajo, ¿no? El siguiente modelo de discretización. Aquí tenemos un mayor número de partes y lógicamente el error se minimiza. Cuando vemos allí ese delta que representa la diferencia entre el modelo que nosotros estamos estableciendo con respecto al modelo real, pues ese delta se va a hacer muchísimo menor a medida que vayamos discretizando o que vayamos dividiendo en áreas más pequeñas, ¿ok? El elemento. Ahora bien, como lo vemos aquí en la parte derecha, con el aumento de la discretización, ¿ok? Vamos a tener un mayor número de elementos finitos, lo cual va a generar entonces, si bien una mayor precisión, pues igualmente va a generar o va a desembocar en una mayor carga, si me permiten describirlo de esa manera, del programa a la hora de solventar el modelo por el método. ¿Okay? Continuando un poco más adelante, el método de elemento finito, como veníamos hablando en una primera instancia, ha proliferado mucho. En la actualidad, básicamente, o por decirlo de otra manera, sería difícil imaginar todas las aplicaciones que tiene el método de elementos finitos. Los campos de aplicación que tiene. Son muchísimos. Por ejemplo, en bioingeniería hay limitantes en la realización, lógicamente, de experimentos sobre humanos. En el campo de la bioingeniería hay limitantes en la realización de experimentos sobre humanos, por lo que se usa el método de elementos finitos. Por ejemplo, en la figura 1 tenemos la modelación de volúmenes, son elementos tipo shell, y sus respectivas mallas generadas en un programa para el trabajo con elementos finitos. En la biomecánica también aplica el método de elementos finitos, en este caso para optimización del diseño de una prótesis para columna vertebral, como lo vemos aquí en la parte inferior izquierda de su pantalla. ¿Okay? En la figura A se evidencia la aplicación de la prótesis, y en la parte de esfuerzos calculados mediante software de elementos finitos. También en la industria automotriz es de mucha utilidad en la simulación de desgaste de componentes, así como lo podemos ver allí, pues observamos la vulnerabilidad en componentes de un disco de freno, que es lo que se está presentando allí. Y así, pues, en adelante vemos muchísimos otros importantes escenarios para aplicación del método de elementos finitos, como lo es en la mecánica de fluidos, ingeniería nuclear, electromagnetismo,
campos eléctricos, propagación de ondas, conducción de calor, procesos de convección, difusión, ingeniería de petróleo, procesos de reacción y difusión, y pues definitivamente no alcanzaría esta lámina y muchísimas otras no alcanzarían para mencionar o hacer mención de todas las aplicaciones del método de elementos finitos tal cual como se evidencian hoy día, ¿no? El propósito, lógicamente, en este caso es expresar o darles a entender que el método de elementos finitos, si bien en un principio tuvo un inicio un poco, digamos, discreto, valga la redundancia, disimulado, pues hoy en día la cantidad de aplicaciones del método de elementos finitos es innumerable, la verdad. Continuando un poco entonces, ahora entrando más en la materia que nos atañe, el método de elementos finitos en la ingeniería estructural, ¿ok? En este caso, lógicamente, como lo vimos en una primera instancia, cuando estábamos hablando acerca de esa pseudolínea del tiempo, con el devenir del método de los elementos finitos y, digamos, a la par o de forma paralela con el desarrollo de la computación o de las computadoras, pues hoy día el método de los elementos finitos, diría yo, es uno de los protagonistas o es el protagonista en el ámbito de la ingeniería estructural. Pues a nivel de cálculo, a nivel de software, ¿ok? Si bien no lo hablamos de forma manual, porque les repito que manualmente es un poco difícil la realización o el llevar a cabo análisis a través de elementos finitos, salvo con casos sencillos, pero con casos bastante complejos que resulta difícil modelar, eh, pues en la ingeniería estructural los software se valen de herramientas y de elementos finitos para poder dar la solución de estos problemas. ¿Okay? Ahora bien, en el campo estructural tenemos que las estructuras pueden ser clasificadas de dos formas, discretas y continuas, ¿okay? Y llevando la hilación de lo que veníamos hablando hasta ahorita. En el caso de las estructuras discretas, estas están formadas por ensambles de elementos diferenciados y unidos por una serie de puntos, sistemas en forma de malla o retículo. Su deformación puede definirse de manera exacta mediante un número finito de parámetros de formaciones de los puntos de unión. Realmente se refiere a eso. Así como lo vemos en la cercha que está aquí como ejemplo. Fíjense que esta cercha puede ser vista o es vista como una estructura discreta, ¿ok? ¿Por qué discreta? Bueno, si bien puede verse como un sistema completo, ¿ok? Pero la cercha, así como nosotros estamos acostumbrados a trabajarla, básicamente está idealizada como elementos rectilíneos, ¿okay? Unidos por una serie de nodos, y básicamente ese es el principio de la discretización. Entonces aquí estamos en la presencia de una estructura de tipo discreto, ya que presenta las características propias, ¿okay? De sistemas diferenciados. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, cuando estamos hablando de la otra clasificación de la estructura, como son estructuras continuas, aquí vemos una losa, en este caso no se pueden separar en una primera instancia, es decir, a priori. El sistema en un número finito de elementos discretos, ¿ok? Por otro lado, el número de puntos de unión de una parte del sistema respecto al total de la estructura es infinito, ¿ok? Vemos aquí, por ejemplo, la losa, ¿okay? Esta es una losa maciza. En un principio es un sistema continuo, ¿okay? Como dice la característica, no se puede o no está separado a priori, es un conjunto monolítico en este caso. Y si nosotros tomásemos, por ejemplo, un elemento diferencial de este elemento continuo, ¿ok? Las características o las variables que podemos utilizar para relacionarlo con el resto de los puntos que conforman el sistema continuo, pues generarían, mejor dicho, relaciones infinitas. Es decir, las ecuaciones que se generarían serían infinitas, por lo cual es inviable el trabajo por medio de estos sistemas continuos. ¿Ok?
A lo cual responde entonces básicamente la teoría de elementos finitos, en lo que consiste la discretización, como lo ven en la figura B. Esta ya es la losa maciza discretizada en una serie de elementos, en este caso de cuadros, ¿ok? Los cuales se encuentran divididos por una serie de puntos. Ahora, ¿qué pasa? A cada uno de esos puntos se pueden ser aplicados, o pueden ser aplicados en cada uno de estos puntos, ecuaciones, ¿ok? Representativas de deformación, pues por ejemplo, y pues de la interrelación entre cada uno de estos de los puntos y de la interrelación entre las ecuaciones que determinan cada una de esta serie de puntos, puede llegarse a la solución deseada, en este caso, a través del método. ¿Qué pasa? Lógicamente, como hablábamos en una primera instancia, la discretización, pues cuanto mayor sea, esto es el grado de finura de la discretización, es decir, cuanto más tupida sea la retícula que vemos, por ejemplo, en la figura B, que es la discretización de la losa, pues cuanto más tupida sea esta figura, cuanto más cuadritos tengan, por decirlo de otra manera, pues los resultados van a ser más aproximados a la realidad. Así como ven que la figura deflectada, ¿no? La deflexionada de esa losa con relación a las líneas de los bordes, ¿ok? A las líneas de los bordes, a las líneas rectas, como se ve en la figura B, hay una distancia, existe una distancia de perpendicularidad entre los puntos de los nodos con respecto a esta línea, pues esta relación se representaría de forma lineal a través de ecuaciones, y estas ecuaciones, digamos, tienen la característica o tienen el antecedente, por decirlo de alguna manera, de poder ser desarrollados por tratar de expresarlo, si me lo permiten de esta forma, de forma polinómica, ¿ok? Y pues lógicamente al ser desarrollada una solución de forma polinómica, pues mientras más elementos tengamos, pues básicamente más rápido vamos a converger a la solución deseada, a la solución apropiada, ¿ok? Ahora bien, en la ingeniería de estructura se presentan casos reales, que pueden ser abordados de diversas maneras y que a fin de brindar una solución adecuada, el planteamiento debe ser igualmente planteado de forma correcta. En todo caso, se debe generar un modelo. Es interesante ver en este aspecto, ¿no?, que las estructuras en general vamos a tener muchísimos casos, ¿no?, en lo que respecta a la vida, a la vida real. ¿Okay? Vamos a tener muchísimos casos. Edificaciones, en este caso estamos abordando un caso particular de edificaciones, ¿no?, pero tenemos muchos, como lo vimos, muchos matices, muchas aplicaciones en el campo de los métodos, el campo del método de los elementos finitos, ¿ok? La idea es poder apreciar de forma correcta, es decir, poder, digamos, observar de forma adecuada el sistema a fin de generar lo que vemos acá como el modelo matemático, ¿ok? En este caso, la idea es relacionar variables del problema mediante ecuaciones, como le había comentado anteriormente, generando dos tipos de soluciones, ¿ok? Entonces vemos que del modelo real de la edificación nos vamos a la generación de un modelo matemático, el cual puede llegar a tener o a dar dos soluciones, dos tipos de soluciones, una solución analítica y una solución numérica. La solución analítica es el modelo diferencial y tiene solución, pero en este caso estamos hablando de situaciones simples, ¿ok? Recuerden que en el caso de soluciones analíticas, digamos que devienen o provienen, mejor dicho, de modelos diferenciales o podríamos decir de ecuaciones derivadas parciales que son complejos, ¿ok? Y pues cuanto más, digamos, cuanto más complejo, valga la redundancia, sea el problema inicial, o sea, el modelo real, pues el modelo matemático se va a complicar más, tendiendo a buscar una solución analítica, la cual no sería posible sino solamente en casos simples por las razones previamente expuestas, ¿no?
Ahora también tenemos las soluciones numéricas, que son básicamente las que se obtienen por parte del uso del computador. En este caso, pues lógicamente nos acercamos más a la realidad y son casos pues mucho más prácticos, pues son desarrolladas por la asistencia de, en este caso, del computador y pues lógicamente eh, por, por ejemplificar, ¿no? Si estamos hablando de métodos matriciales, pues es fácil suponer que a través del computador, digamos, al generar una matriz de 50 por 50, 100 por 100, 200 por 200 o 300 por 300, n por n, es mucho más fácil de resolver usando el computador y no de forma, digamos, manual, ¿no? ¿Okay? Avanzando un poco más, una estructura podrá modelarse, en base a líneas, simulando vigas y columnas. Este es el caso A, ¿ok? Aquí vemos entonces un pórtico, el cual ha sido, en cierta forma, modelado y discretizado a través simplemente de elementos línea, ¿ok? Recordamos entonces que de la teoría de estructuras, básicamente, la posición de los nodos, ¿ok? O básicamente los nodos nos van a definir el estado general de la estructura porque en esencia son estos los que nosotros vamos a considerar para análisis matricial. Si nosotros consideramos, por ejemplo, el método de la rigidez, que es uno de los más ampliamente utilizados, pues nuestra matriz y nuestros elementos están definidos esencialmente por estos nodos que definen la estructura. Entonces, recordando un poco, estamos viendo aquí el pórtico y se generan a través de esta subdivisión lo que anteriormente hemos llamado discretización, ¿ok? Entonces, lo que veíamos en las láminas anteriores, cuando yo les comentaba que parte de, digamos, de la buena praxis, por llamarlo de alguna manera, del empleo de elementos finitos es la observación y la adecuación del modelo matemático de forma adecuada, pues en este caso vale la pena recalcar que hay que ser cuidadoso a la hora de el modelado, pues de forma tal de plantear un modelo, digamos, que se asemeje lo más posible a la realidad. ¿Cómo hacerlo? Pues esto precisamente es lo que atañe a este momento, a esta diapositiva que estamos viendo. También la estructura puede modelarse como áreas, simulando losas, cubiertas y similares. En este caso, en el caso de la figura B, observamos que es una cubierta, es parte de una cubierta de techo, en este caso una cubierta lateral, ¿ok? La cual está sometida a la acción de viento, y en este caso esa cubierta ha sido modelada y ha sido discretizada en esta forma, como la pueden observar acá, ¿ok? Y en cada una de las uniones de estos elementos discretos o elementos finitos, ¿ok? Estaríamos hablando de que existe una serie de nodos, y estos nodos son los que básicamente van a definir el comportamiento del sistema general, es decir, del sistema discreto, hablándolo como un subespacio, ¿no? Como estábamos comentando en la definición general, ¿okay? Que hicimos previamente. Y finalmente, pues también podemos hablar del caso de sólidos, simulando elementos volumétricos como planchas bases, cabezales, pilotes, entre otros. ¿Okay? Aquí vemos entonces en la figura C cómo podríamos incluso realizar el modelado de la plancha base. En este caso, pues por supuesto vamos a valernos de otros elementos, no elementos de área, sino elementos volumétricos, ¿okay? Digamos, hexaedro, tetraedro y distintos elementos diferenciales, pero ya de tipo volumétrico. En todo caso, se generarán problemas unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales, ¿ok? Correspondiente a cada uno de los modelos descritos. ¿Okay? Ahora, cabe preguntarse cuáles serían los criterios adecuados para realizar la discretización. En general, para cada caso dimensional se plantean formas simples, ¿okay? Para extraer los elementos finitos componentes de la partición del sistema continuo. Esto quiere decir que
la idea, pues lógicamente, no es generar complicaciones, sino el método consiste en seleccionar, en este caso, figuras sencillas, ¿ok? Que sean adaptables al caso en el cual estamos trabajando. Es decir, si estamos, por ejemplo, si se consideran nodos sobre líneas para el caso de elementos simples y líneas, es decir, vamos a valernos estos nodos para la discretización de esta línea recta, ¿no? ¿Ok? Veanlo como una especie de barra. ¿Ok? La barra como elemento continuo ha sido dividida a través de este nodo. Ahora no es uno, sino son dos elementos y así sucesivamente podemos ir dividiendo, discretizando el elemento, ¿ok? Pero en este caso unidimensional, ¿ok? Que concretamente es lo que estamos hablando en esta primera imagen, corresponde entonces básicamente el nodo y la línea, ¿ok? Como elementos para la diferenciación, ¿ok? Los triángulos y cuadros son conectados, pues por supuesto, por nodos para el caso de elementos de áreas, ¿ok? Tal cual como vemos aquí, se utilizan triángulos y cuadrados, por los cuales se encuentran vinculados por líneas, ¿ok? Estos nodos, pues, como ya lo hemos comentado anteriormente, son los responsables de, digamos, poder describir el modelo, porque a ellos son aplicados los criterios, digamos, matriciales para solución del caso. Y cuando estamos hablando entonces de figuras de volúmenes, pues como les estaba comentando anteriormente, tenemos tetraedros y hexaedros conectados por nodos para el caso de particular de los sólidos. ¿Okay? Avanzando un poco más, ¿okay? Dentro de los criterios para la discretización, entonces la discretización debe realizarse de la forma más representativa de las características del sistema continuo estudiado. Es decir, se deben considerar sus propiedades, comportamiento real y condiciones de borde. ¿Okay? Aquí tenemos entonces elementos típicos, como es el elemento viga, ¿ok? Eso lo vamos a ver posteriormente, espero en el ejemplo que vamos a realizar en el ejemplo práctico, ¿ok? Vemos también elementos tipo membrana, elementos tipo placa, elementos tipo cáscara, como representativos de los elementos área, ¿ok? Pero cabe resaltar entonces o reiterar que se deben considerar las propiedades y el comportamiento real y las condiciones de borde de los elementos para poder llegar a la discretización más apropiada, ¿ok? Entonces aquí es donde se definen los elementos membrana, los elementos tipo plate, los elementos tipo o placa y los elementos tipo shell o cáscara, ¿ok? Porque si bien todos son elementos áreas, ven que tenemos la misma figura geométrica, son cuadrados, ¿ok? Pero conforme a las condiciones de contorno, ¿ok? Conforme a las condiciones a las cuales se encuentran sujetos estos elementos discretos, pues vale la pena el uso de uno u otro elemento. Si bien se preguntarán, pues, cuándo utilizar uno u otro caso, o qué complicación trae el uso de uno u otro caso en particular, pues no más que en función de los grados de libertad de cada uno de los elementos, tal cual como lo observamos acá, pues vemos que el elemento cáscara o shell tiene los grados de libertad, en este caso general, pues permite traslación en las tres componentes, igual que rotación en las tres componentes, y es el elemento más completo, es como el equivalente a decir la suma de un elemento membrana más un elemento placa, ¿ok? Tenemos el elemento placa, que permite las rotaciones en las dos componentes 1 y 2 y la traslación vertical, es decir, permite la aplicación de fuerzas en su plano, y el elemento membrana, el cual permite la rotación alrededor del eje 3 y permite la traslación en los ejes 1 y 2, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia en uso básicamente es que en el caso del elemento shell, el elemento cáscara, por su condición de estar en capacidad de resistir la fuerza en sus distintas componentes, por los grados de libertad que representa, ¿ok? Por todos los grados de libertad, pues va a generar una matriz de rigidez mucho mayor que en los otros casos, ¿ok?
Es decir, con esto lo que quiero expresarles es que podemos tomar los elementos tipo cáscara para representar elementos que normalmente podrían ser o cuyo comportamiento no sea exactamente el de cáscara, pero estaríamos subutilizando una matriz, ¿okay? En este caso una matriz de rigidez, pues digamos no todos los elementos corresponderían a lo que representa el caso particular en estudio. ¿Okay? Avanzando un poco, vamos a entrarnos entonces en lo que es la materia de el método de elementos finitos y los software de análisis propiamente dicho. ¿Ok? Hemos hablado entonces acerca de el método ya referenciado y ahora vamos a ver algunos de los software que hacen posible el análisis estructural y que se basan en la metodología de elementos finitos. ¿Okay? Algunos de ellos, pues por supuesto no todos, porque al decir, al tratar de representar todos los software que pueden utilizar esta metodología, creo que requeriríamos de un seminario aparte, ¿no? Pero algunos de los que están en la palustra, ¿no? Que están, digamos, en la vanguardia, algún software de trabajo por método de elementos finitos, pero que posiblemente, o lo más probable que ustedes conozcan, son el ETABS, el SAP, estos de la compañía Computer and Structure, ¿ok? El Robot, este es de Autodesk, el CIA Engineer y el Tecla Structural Designer. ¿Okay? Esos son algunos de los software ampliamente utilizados en la actualidad. ¿Okay? Ahora, continuando un poco más adelante, con el empleo del software, existe un proceso general realizado mediante el análisis asistido por computadora. Es decir, los software en general siguen una especie de patrón común. ¿Ok? En general, los software de diseño estructural coinciden en un esquema o flujo de trabajo de al menos 4 fases genéricas, tal como se muestra en la figura, pues, como lo podemos observar. Y vamos a hablar un poquito al respecto. Cada etapa posee capital importancia en la ejecución del análisis de forma correcta, correspondiendo al usuario por lo general una mayor incidencia en lo concerniente al modelado. La correcta ejecución de esta fase se circunscribe, pues por supuesto, a los criterios y apreciaciones por parte del operador respecto al modelo físico real. Ok, adentrándonos un poco entonces en la figura, vemos cómo para análisis estructural mediante software hay una primera fase, ok, que es también denominada preprocesamiento, en la cual tenemos el modelado. ¿Okay? Esta es una fase, digamos, capital, de importancia capital en cuanto a la incidencia humana, pues el modelado depende lógicamente del criterio ingenieril para realizar, ¿okay? O para realizar el abordaje del problema y tratar de describirlo de la mejor manera. Cuanto mejor sea la descripción, cuanto mejor sea el modelo, cuanto mejor sea la discretización, ¿ok? Cuanto mejor sea el manejo, en este caso, del método de elementos finitos, lo cual redundantemente nos lleva a la discretización de los elementos, ¿ok? Y a la adecuación del modelo matemático de forma de asemejarlo lo más posible al modelo físico, al modelo real, ¿ok? Mejores resultados hemos de obtener. Posteriormente existe la fase de análisis, ¿ok? La cual, partiendo de los criterios iniciales por parte de el operador, en este caso nosotros, como operadores de la PC, partiendo de estos criterios, pues realiza lo que nosotros hemos visto de forma conceptual, ¿ok? El software realiza lo que hemos visto de forma conceptual como parte del proceso muchas veces implícito, es decir, no visibles al usuario, ¿ok? Y esto conlleva a lo que es la solución computacional, ¿no? Entonces ya tenemos una parte de procesamiento del modelo, preprocesamiento del modelo, la solución computacional, posteriormente entonces la optimización, que sería entonces luego los primeros resultados y irnos acercando más a, digamos, a la definición, o por decirlo de otra manera,
a la descripción más certera del modelo físico posible, y finalmente tendríamos la etapa de salida, ¿no? Todo esto, o estas últimas fases, correspondiente a lo que es la etapa del postprocesamiento, ¿ok? Entonces, a grosso modo, tenemos un preprocesamiento del modelo en el cual tenemos el modelado de la estructura como tal, ¿ok? Dentro del cual hacemos énfasis en la discretización. Posteriormente, entonces, tenemos el análisis como parte de la solución computacional, ¿ok? Que también nos brinda la optimización. Y finalmente, en la parte de postproceso o postprocesamiento, también observamos entonces o vinculamos la optimización y la salida, es decir, los resultados que nos brinda propiamente el software, ¿ok? Avanzando un poco más adelante, debemos tener en cuenta, o se debe saber que, al realizar el modelado, deben identificarse minuciosamente las propiedades lineales o no lineales que deben asignarse a los elementos según el comportamiento estructural que se quiere mostrar. Es decir, deben considerarse los mecanismos de transferencia de carga y condiciones de borde establecidas. Aquí en la figura se representa el caso típico de losas, ¿ok? Una discretización de una losa. Es bastante típico, ¿no? Cabe resaltar que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, con la idea de lograr un proceso óptimo, ¿ok? Del trabajo computacional, los computadores o los software están diseñados para que trabajen de forma dual, es decir, que trabajen con discretización mediante elementos finitos en una instancia a nivel de losas, a nivel de placas como tal, ¿no? A nivel de elementos de área, y que trabajen paralelamente con, digamos, herramientas herramientas matriciales, de cálculo matricial, como es, por ejemplo, el método de la rigidez y flexibilidad, ¿ok? De forma paralela, con la finalidad de que el trabajo sea menos pesado para el proceso como tal, ¿no? El proceso de la fase de análisis del computador, ¿ok? Eso, pues, por supuesto, redunda en tiempo y redunda, pues, también en requerimientos a nivel de hardware del procesador, ¿ok? Continuando con la ponencia, se debe saber también que, al realizar un proceso de modelado y discretización adecuado, se puede analizar de forma satisfactoria todo tipo de elementos estructurales, ¿ok? Tableros, estribos, pilas, muros, rampas, etcétera. Todo lo que se pueda imaginar lo podemos realizar, ¿ok? Obteniendo valores de desplazamientos, deformaciones, esfuerzos y fuerzas resultantes, entre otros, que serán consideradas en las relaciones de demanda-capacidad del software. Casi todos los software, pues, o mejor dicho, me imagino que todos los software, por supuesto no los manejo todos, pero todos los software que hasta ahorita he manejado tienen la ventaja, diría yo, de ofrecer radios de demanda, capacidad, ¿ok? Y pues lógicamente esto, en función de la discretización, podemos verlos en las áreas, tal cual como lo observamos en la imagen a la derecha, continuando con el caso típico de losa. Y entonces, pues observamos cómo a través de una presentación visual, a través de una gama, mejor dicho, de colores, se nos presentan los esfuerzos en función, pues, de las cargas, en función de la geometría, en función de cualquier tipo de variable, en función del contorno, en función de las condiciones de apoyo de los elementos que nosotros estemos modelando, ¿ok? Entonces, la discretización adecuada será realizada, pues, en función del criterio en este caso, ingenieril, pero cabe resaltar que cualquier elemento puede ser discretizado y trabajado por medio del método de elementos finitos. No obstante, algunos elementos requieren en mayor, digamos, o demandan de la mayor aplicación de este método en relación a otros. Y volvemos a lo que le estaba comentando anteriormente, que es lo que quiero enfatizar en este caso,
que, por ejemplo, en cuanto a las losas, se realiza la discretización a través de elementos de área volumétricos, según sea el caso, ¿ok? Si nosotros estamos, por ejemplo, tratando de modelar, como lo vimos previamente, el caso de una plancha base, pues entonces seguramente debemos utilizar un elemento sólido y vamos a las condiciones de apoyo de la placa base, pero si nosotros vamos a calcular, por ejemplo, los elementos de tipo frame, tipo viga, tipo columna, estos elementos van a ser resueltos a través de análisis matriciales que no necesariamente, pues por supuesto, engloban la misma teoría de elementos finitos. Entonces tenemos el devenir o la ocurrencia de forma paralela del método de elementos finitos juntamente con otros métodos de solución o de respuesta estructural. ¿Okay? Ok, ahora quisiera tomarme, digamos, un pequeño instante para hablar acerca o tomar parte de la teoría que hemos visto y desarrollar un ejemplo de modelo de discretización de losa mediante el empleo del software. ¿Okay? En este caso quisiera utilizar un software de entre los cuales pues, he mencionado, el software SAS 2000. ¿Okay? Voy a compartirles la pantalla, en este caso. Me permiten un segundito para acá. Vamos a colocarlo. Okay. Vamos a colocar por acá, dentro de las opciones, vamos a compartir la pantalla, en este caso de software que le quiero mostrar, el SAP. ¿Okay? Y bueno, digamos, vamos a crear un ejemplo práctico, ¿no? Yo creo que podríamos hablar del mismo ejemplo de las losas, una losa maciza podría ser, ¿ok? Así que bueno, vamos a tratar de crearnos un ejemplo, en este caso la creación de una losa maciza general, sin ninguna consideración, digamos, especial, pero con la idea de mostrar un poco los criterios, ¿no? Que hemos visto para la implementación del método de elementos finitos, en este caso aplicando un software. ¿Okay? Yo me voy a crear, por ejemplo, un nuevo proyecto. En este caso, este nuevo proyecto lo voy a generar un grid only. ¿Okay? Como la idea no es propiamente el tratamiento del software como tal, sino digamos, los criterios que vamos a emplear para la solución la solución de un problema asistido por computadora. No me voy a tomar el tiempo para explicar cada uno de los parámetros que conlleva lo que voy a realizar a continuación, ¿no? Pero sí voy a hacer, digamos, las pausas en donde se ha requerido para reforzar lo anteriormente visto. ¿Okay? Entonces, bueno, continuando entonces, yo me voy a generar, por ejemplo, un espacio, en este caso voy a colocar 4 grid, 4×3, ¿okay? Voy a generar, digamos, 4 ejes en dirección X y 3 ejes en dirección Y. Voy a colocar 2 niveles, una edificación de 2 niveles. En este caso voy, pues, arbitrariamente a decir que están separados 6 metros, digamos 5 metros en la dirección Y digamos que permanecemos a 3 metros en la dirección Z. ¿Okay? Chévere. Se nos genera entonces en la pantalla el espacio en el cual nosotros vamos a trabajar. Y aquí a medida que vamos, digamos, trabajando, ¿no? De forma implícita vamos ocurriendo una serie de procesos que, digamos, son los previamente expuestos en la diapositiva. Yo ahora voy a generar un material, ¿okay? Esto forma parte del preproceso, ¿okay? Yo voy a generar un material, en este caso, fíjense que este software nos presenta la posibilidad de adicionar materiales o modificar los materiales existentes. Yo en este caso voy a trabajar con el material existente, que es un concreto de 4000 PSI. ¿Okay?
el cual para nosotros sería el equivalente de hablar de un concreto de una resistencia a los 28 días de 281 kilos por centímetro cuadrado aproximadamente, ¿ok? Y tenemos los otros parámetros, ¿ya? Este material, voy a trabajar con él. Asimismo voy a generar, en este caso, unos elementos que nos van a ayudar para nuestro, digamos, nuestro pequeño proyecto general de prueba, ¿ok? Estos elementos voy a crear elementos de concreto. Primeramente voy a generar elementos columnas. Voy a denominarlos columnas. Digamos que son unas columnas de 50 por 50 centímetros. ¿Ok? No voy a ingresar dentro de los parámetros propios del manejo del software aquí con la finalidad de poder desarrollar de forma más expedita. El ejemplo, ¿ok? Una columna de 50 por 50. Voy a generar también, o voy a adicionar también, voy a definir un elemento viga. En este caso es una viga, digamos, de 40, se me ocurre 40 por 60 centímetros, ¿ok? Acá vamos a colocar entonces la altura de la viga, la base de la viga, ¿ok? A uno de los ejes. En este caso, verificamos que estamos utilizando el mismo material que hemos definido anteriormente. Recordamos que estamos entonces en la parte del preproceso, ¿ok? En el cual el criterio ingenieril es el que predomina para que posteriormente el programa va a partir de estos criterios, esta introducción de estos datos, y va a realizar lo que nosotros deseemos, ¿no? El análisis estructural de forma correcta o incorrecta, según sea el criterio correcto o incorrecto, respectivamente, que hayamos utilizado. ¿Okay? Aquí vamos a decirle que es un tipo de viga, que está solamente sometida a flexión. ¿Okay? M3. He modificado solamente el recubrimiento, presiono OK. Ok, ya tenemos los elementos creados que nos van a servir para las vigas y columnas. ¿Okay? Ahora también me voy a definir un elemento de área, ¿ok? Tal cual como nosotros estábamos viendo, entonces, tenemos elementos tipo shell. Aquí voy a adicionar una sección de tipo shell. ¿Okay? En este caso, voy a decir que puede ser un shell, una sección tipo shell, thin, ya les voy a explicar un poquito acerca de thin, con un espesor, digamos, de una losa, no sé, algo típico, tal vez unos 20 centímetros, ¿okay? De espesor. Okay. Ahora fíjense que se nos aparece una serie de tipos, ¿no? Aquí sí hacemos un poquito de, vamos a hacer una pequeña pausa aquí, una serie de tipos, ¿okay? De losas. ¿Okay? Estos tipos representan los tipos de áreas que podríamos trabajar. Nosotros lo vimos previamente, ¿ok? Vamos a refrescar un poquito esto que acabamos de ver en las diapositivas, ¿ok? Que son los elementos tipo shell, plate y membrana. Vamos a hacer una observación, si me lo permiten por acá rápidamente, de como que para qué o cuál es el uso de cada uno de ellos, ¿ok? Voy a compartirles esta información, por ejemplo, ¿ok? Esto parte de la bibliografía recomendada, ¿okay? Y en la cual nos hemos basado pues también es en el manual de la implementación del SAP 2000 en su versión 14 del ingeniero Eliud, ¿ok? Eliud Hernández, si mal no recuerdo es el nombre, ¿ok? Y les recomiendo esa bibliografía, es bastante buena y bastante ilustrativa en lo que es el uso de este software. Entonces vemos un poco más, ampliando la información que habíamos visto previamente, tenemos elementos tipo shell, son elementos de área de 3 o 4 nodos. En cada nodo se obtienen 5 grados de libertad con deformación, 3 de traslación y 2 de rotación, como lo estamos viendo acá en la gráfica. Y en este caso, estos son estables de forma independiente entre cargas perpendiculares y en el plano del elemento. Representa la suma pues, de elementos membrana con plate. Y se pueden utilizar, por ejemplo, para modelar y analizar y diseñar losas, muros, placas sometidas a fricción, corte y fuerza axial. Fíjense, algo que quiero resaltar, ¿no? En este caso, los elementos tipo shell pueden ser utilizados básicamente en cualquiera, ¿no? En cualquier tipo de caso. Pero, no obstante,
como les comentaba en una primera instancia, pues el uso del shell para todos los casos va a redundar en que, digamos, el procesamiento de los datos por parte de la computadora, el software, se hace un poquito más, más pesado, ¿okay? Si se quiere de alguna manera más pesado, porque requiere de mayor cantidad de memoria para el proceso, mayor cantidad de procesadores, si requiere más máquina para el proceso. Imagínense que no es una pequeña losa, sino que es una cantidad infinita de áreas, las cuales yo denoto con el elemento tipo shell, y que muy bien podría optimizarlo si yo utilizara otro tipo de elemento, como por ejemplo el plate, ¿ok? O el membrana, pero yo he decidido utilizar el elemento shell, pues lógicamente entonces voy a tener matrices muchísimo más grandes, difíciles de resolver, en este caso cuantificables en mayor medida en el tiempo por parte del ordenador, y por eso pues también hay otras alternativas, como es el elemento tipo membrana, como lo ven acá. Este se puede utilizar para analizar y diseñar muros de concreto armado o planchas metálicas sometidas a un régimen de cargas en su plano. Los vínculos deben ser articulaciones. En este caso, entonces, pues, tenemos este otro tipo de elementos, ¿ok? En cada nodo se obtienen 2 grados de libertad con deformaciones en las direcciones 1 y 2 en el plano del elemento. El desplazamiento perpendicular a su plano U3 está, y las rotaciones en 1 y en 2 están liberadas, ¿ok? En este caso no hay ningún tipo de momento. Y finalmente, otro de los elementos disponibles para el modelado es los tipos plate, ¿ok? En este caso se pueden utilizar para modelar, analizar y diseñar losas macizas bajo cargas perpendiculares a su plano a través del método del elemento finito. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, en el caso de las losas macizas, cuando tenemos cargas perpendiculares al plano, pues por su propia rigidez, la losa maciza, por su espesor, es capaz pues, de soportar las cargas, ¿ok? Pero si no tenemos, vamos a referirnos en este instante a esta pequeña gráfica que está acá, ¿okay? La gráfica que estoy señalando con el puntero. Si yo trato de adicionar una carga en el plano del elemento, pero bajo el elemento no tengo ningún elemento, es decir, bajo esta área no tengo ningún elemento, bajo este nodo no tengo ningún elemento, por ejemplo, tipo viga, que sea capaz de restringir el movimiento de este elemento tipo área, es decir, de trasladar este nodo, se genera entonces un mecanismo, ¿ok? Se va a generar un mecanismo. Y este mecanismo, un mecanismo cinemático, pues va a generar un problema, pues, a la larga, ¿ok? Bien. Bien, teníamos unos pequeños detalles técnicos allí con respecto a unas líneas. Ok, regresando entonces, en nuestro caso, regresamos a nuestro modelo. Entonces, yo en esta oportunidad, pese a que podría utilizar, aquí me dicen, voy a hacer un paréntesis, me dice Einar, ¿podría repetir la bibliografía, por favor? Se entrecortó el sonido. Ok, chévere, la bibliografía que les recomendé es el manual para el desarrollo de modelos mediante el software SAP 2000. Concretamente lo pueden buscar a través de su autor, que es Eliud Hernández, el ingeniero Eliud Hernández, ¿okay? Y me parece que es una bibliografía bastante adecuada, ¿okay? Chévere. Continuando entonces por acá, estábamos en la selección del tipo adecuado. ¿Qué pasa? Yo podría aquí seleccionar un elemento, como lo vimos, tipo plate. Sin embargo, voy a seleccionar un elemento tipo shell. ¿Por qué voy a seleccionar un elemento tipo shell? En este caso, fíjense que lo que yo voy a hacer, o lo que yo voy a tratar de modelar, es una losa, ¿ok? Recordemos entonces que tenemos un espacio dimensional, digamos, con ejes espaciados en lo que es la dirección X a cada 6 metros y en la dirección Y a cada 5 metros, lo que quiere decir que tenemos una losa que obviamente va a ser discretizada, pero que tenemos una losa general con dimensiones aproximadamente de 18 metros por 10 de ancho.
18 metros de largo por 10 de ancho. Entonces, pues, es un elemento realmente pequeño, si se quiere. ¿Por qué pequeño? O sería la pregunta que probablemente se podrían hacer. Yo digo pequeño porque no es porque la losa en sí sea pequeña, sino que a la hora de la aplicación del método de elementos finitos es pequeño en cuanto a la capacidad que tiene el software para el análisis. ¿Okay? A eso me refiero. Es decir, que yo puedo utilizar un elemento tipo shell fácilmente, de forma de que me considere todos los grados de libertad, ¿sí? Es decir, toda la acción de las fuerzas en las distintas componentes de los elementos, en todas las componentes de los elementos, es decir, todas las rotaciones y todas las traslaciones posibles, sin ningún tipo de problema, sea una losa maciza o no. Es decir, lo voy a poder apreciar posteriormente y básicamente no hay problema, pues porque es un elemento pequeño. Si fuesen muchísimos elementos, entonces pues probablemente valdría la pena entonces tomar valga la redundancia, un elemento que se adapte un tanto mejor a la losa, en este caso, maciza, ¿okay? Que sería, pues, probablemente, en este caso, en función de lo que hemos visto previamente, un elemento de tipo plate. Ahora bien, hemos escogido, o estoy seleccionando en este momento, un elemento tipo shell. Ya les he explicado las razones del por qué, ¿okay? Y concretamente, escojo un elemento tipo shell, en este caso delgado, porque existe la conveniencia, o existe el convenio de que siempre y cuando la longitud de la losa entre su espesor, en este caso son 20 centímetros, y estamos hablando de que si dividimos por paños la losa, ¿ok? Estaríamos hablando de losas de 6 metros de longitud con un ancho de 20 centímetros. Al dividir la longitud entre el espesor, tenemos un cociente mayor a 20, lo cual nos es indicativo de que la losa es una losa delgada, ¿ok? Al ser una losa delgada, podemos utilizar el shell thin. En caso contrario, es decir, cuando L entre T, la relación, el cociente de L entre T es menor que 20, entonces estamos en presencia de un elemento de tipo grueso. En ese caso seleccionaríamos la segunda opción. Aquí yo voy a modificar entonces, con respecto a la membrana o al espesor, membrana y bending, que cabe resaltar, ¿no? Que en este caso estos elementos tipo membrana y bending, en el caso de membrana, se refiere al espesor que él va a tomar para el cálculo de la rigidez axial, ¿okay? Del elemento. Y en el caso del bending, se refiere al espesor que yo le estaría dando para que él considere la rigidez a flexión o la rigidez flexional del elemento, ¿ok? Entonces yo en este caso pues voy a tomar un mismo espesor, ¿ok? Asimismo, el material, estoy seleccionando el material que había definido previamente. Aquí tenemos una serie de parámetros que en este momento no vamos a tocar. ¿Okay? Voy a aceptar. He creado entonces el elemento tipo shell, thin, de 20 centímetros, que es lo que voy a emplear para el modelado de la losa. ¿Okay? Ahora rápidamente lo que voy a hacer es modelar la estructura, ¿okay? A través de herramientas rápidas, de herramientas rápidas de modelado. Voy a eliminar, en este caso, lo que sería el equivalente a las vigas Riostra. Voy en este momento a decirle que me muestre las juntas, de forma tal que ustedes puedan ver los nodos. Estos nodos, entonces, son representativos. Voy a colocarme en 3D. Estos nodos son representativos de una discretización, pero en este caso, el programa va a utilizar métodos matriciales para la resolución de lo que se refiere a vigas y a columnas. Y cuando yo haga mi trazado, digamos, de la losa, él va a utilizar entonces el método de elementos finitos para el cálculo de las mismas. Ok, vamos a ver, voy a rápidamente definir aquí, hemos definido entonces los elementos, he asignado columnas a todos, ok, voy a repetir el proceso, he asignado columnas a todos, voy a colocarme en la parte inferior, elimino los elementos que no necesito, voy a asignar las restricciones, ¿ok? Las restricciones del elemento, en este caso voy a suponer que son empotramientos,
¿okay? Que todas las columnas se encuentran empotradas. Vamos a asignarlo, restricciones, todos son empotramientos. Vamos a decir que nos muestre esas restricciones. Aquí lo vemos en el modelo tridimensional, ya tenemos las restricciones. Regresamos entonces, vamos a colocarnos en la pantalla derecha y vamos a revisar el modelado, en este caso de la losa maciza. ¿Okay? Voy a hacer un dibujo rápido de área, en este caso, brevemente. He seleccionado entonces el elemento tipo Chertin con un espesor de 20 centímetros, que ya lo hemos definido previamente. Allí represento cada uno de los paños de la losa, ¿ok? Cada uno de los paños de la losa. En este caso, pues, corresponde considerar, ¿ok? Que luego de la asignación de los elementos área, entonces debemos considerar lo que es dentro de la fase de preprocesamiento, dentro de la fase del modelado, lo que es la discretización como tal de las áreas. ¿Okay? En este caso yo lo que voy a hacer, fíjense, luego seleccionar las áreas. Yo aquí simplemente voy a dividir las áreas, ¿ok? Voy a dividir las áreas. En este caso voy a hacer una división automática de áreas. Aquí, fíjense que parte de los criterios que maneja, en este caso el software, la división en número, digamos, en dimensiones que yo le pueda dar a los elementos finitos, o en función pues de cuadros y triángulos solamente, como lo hemos visto, que es parte del método elemento finito, o parte de los criterios de elemento finito, o puedo decirle, bueno, divídelo en cuadros o triángulos, ¿okay? según el criterio del software, pero en un número máximo, o en un tamaño máximo, o de acuerdo a un tamaño máximo, que en este caso yo voy a establecer. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar aquí elementos de 1 por 1. Es decir, voy a observar entonces una retícula o una cuadrícula, por llamarlo de otra manera, de estos elementos que están aquí en la imagen a la derecha, y simplemente se van a discretizar en pequeños cuadritos de 1 por 1. ¿Okay? Esos cuadritos, recordemos entonces, en base a la teoría que hemos estado manejando, esos cuadritos van a estar definidos entonces por nodos que se encuentran en sus extremos, ¿ok? Y esos nodos entre sí guardan pues relaciones, en este caso, digamos, generación de ecuaciones lineales que representan el modelo y que el programa va a utilizar para brindar una solución, ¿ok? En este caso, una solución apropiada. Vamos a presionar OK, OK, pero voy a decir en este caso que me muestre algunas opciones con la finalidad de que ustedes puedan apreciar la discretización que se ha hecho. ¿Okay? Voy a OK, aplicar. Fíjense entonces la discretización que resulta del modelo. ¿Okay? Aquí resulta esta discretización. Serían cuadritos de 1 por 1. ¿Okay? Si lo vemos de esta manera. Ahora rápidamente voy a definir un modelo, o mejor dicho, un patrón de carga. Voy a decir que es una carga que se llama externa u otra. Vamos a colocarle externa a este tipo de carga. Y este tipo de carga vamos a llamarla otra para tener un dominio, un control sobre lo que estamos haciendo. ¿Okay? Simplemente es una carga que estamos creando para, digamos, hacer el análisis. Podemos obviar el caso modal, porque no vamos a hacer en este momento ningún análisis modal. ¿Okay? Lo podemos eliminar y dejamos entonces nuestros dos patrones de carga. ¿Okay? Ahora bien, a la hora de realizar el análisis, veamos el caso de análisis y vamos a la corrida como tal. ¿Okay? En este caso, vamos a correr los únicos tipos de casos, o los únicos dos tipos de patrones de carga que tenemos. Vamos a realizar la corrida, vamos a colocarle un nombre, vamos a colocarle, ejemplo, losa maciza, por ejemplo. Vamos a guardarlo. ¿Ok? Luego de esto, entonces vamos a poder apreciar la deformada, ¿okay? Del modelo. Fíjense cómo podemos ver la deformada del
modelo particularmente. ¿Ok? Y entre otras cosas, pues ya realizadas, fíjense que hemos realizado la primera parte, lo que corresponde a al modelado, al preproceso. ¿Ok? Ahora vamos a lo que correspondería a la parte del análisis. La parte del análisis que se ha realizado por el software se realizó de una manera implícita, es decir, nosotros no hemos visto en ningún momento las matrices generadas, no hemos visto de forma, digamos, tangible, visual, por decirlo de alguna manera, la aplicación del método de elementos finitos. Sin embargo, hemos partido del conocimiento y de los criterios de la teoría de elementos finitos para poder realizar un modelado que esperamos pues sea el más adecuado para el caso que estamos trabajando. ¿Okay? Como parte de, digamos, la salida, ¿okay? Podemos, por ejemplo, decirle en una primera instancia que nos muestre los elementos tipo frame, por ejemplo, el momento 3,3, ¿okay? En la dirección 3,3 de, en este caso, los elementos tipo frame. Voy a colocarlo en 3 dimensiones para poder observarlo un poco mejor. Vamos a repetir el proceso, que nos muestra el momento 3,3, ¿ok? La fuerza de forma automática, diagrama lleno, ¿ok? Vamos a aplicarlo. Vamos a decir OK y vamos a, en este caso, a decir que nos muestre el modelo de análisis. Vamos a decir que nos muestre, si se quiere, una visión, bueno, estándar también sirve. La visión estándar. Vamos a aplicar. ¿Okay? De momento tengo algunos problemillas para poder ver el diagrama. ¿Okay? Vamos a tratar de hacerlo en la ventana lateral. Vamos a verificar las opciones. En este caso. ¿Okay? Vamos a decirle que lo aplique a todos. A todas las ventanas. ¿Okay? Y una vez que vamos realizando, que hemos realizado el análisis, entonces, pues en este caso estamos tratando simplemente de apreciar los esfuerzos, ¿ok? Un detalle importante, lógicamente es error mío, y disculpen eso, es que simplemente no he colocado la carga, pues obviamente que no, solamente si le hubiese dicho que, digamos, me mostrara, en ese caso, las resultantes de la carga de tipo DEL, es que iba a obtener las deformadas, ¿no? En este caso voy a colocar dentro de la carga externa una carga de 1000 kilos por metro cuadrado, por decir algo, ¿okay? Simplemente voy a correr nuevamente el modelo, ¿okay? Y vamos a esperar que me muestre la deformada. Anteriormente me mostró la deformada solamente ante la presencia de la carga permanente. Aquí entonces me está mostrando los diagramas. Y una forma, digamos, conveniente de albergar estos problemas es ver si hay, digamos, cierto grado si podemos apreciar que es lógico el resultado. Eso forma parte, digamos, de los criterios, ¿no? A poder apreciar que los resultados sean lógicos. ¿Okay? Y como vemos, pues sí, básicamente son resultados lógicos en lo que corresponde a los elementos. Ahora fíjense algo, cuando vamos a ver los diagramas, particularmente con respecto al momento, el momento en 3, el momento del eje fuerte de los elementos, fíjense que el diagrama de momento está, digamos, suavizado, ¿no? Está bastante suavizado, pero si yo deseo obtener un mejor grado de precisión, entonces yo debería repetir el proceso, ¿okay? De discretización, y en este caso no seleccionar cuadros de 1 por 1, sino, por ejemplo, discretizar con tamaños máximos de 50 por 50 centímetros, es decir, 0,50 por 0,5 metros. ¿Okay? Y entonces obtendría resultados aún más,
digamos, resultados aún mejores, ¿no? Aún más cercanos a la realidad. ¿Ok? Sin embargo, no que este no sea un buen resultado. Es un buen resultado porque, como les digo, el diagrama aquí de momento está bastante suavizado, ¿no? Pero, sin embargo, podemos optimizarlo más. Siempre tenemos que considerar el hecho de que a medida de que dividimos más los elementos, el computador va a requerir más o se va a hacer un mayor requerimiento, en este caso de memoria. ¿Okay? Aquí me dice Edison Condori, hago un pequeño paréntesis, disculpe, se nos va a poder enviar el video porque está un poco lento. Sí, efectivamente, es cuestión de que al final pues vamos a hacer contacto, la moderadora se va a poner en contacto y va a atender a estos requerimientos, ¿ok? ¿Cómo puedo activar el audio? Pregunta por acá, por favor le pido asistencia, en este caso a la moderadora. Y le doy las gracias también. ¿Okay? Chévere. Continuando entonces, podemos decirle también dentro de las salidas que nos muestre, por ejemplo. Disculpen acá. Podemos decirle que nos muestre por lo menos los esfuerzos en los elementos tipo shell. Vamos a decirle que nos muestre los esfuerzos de las cargas externas, de las fuerzas resultantes, por ejemplo, de los momentos en la dirección 1,1. ¿Okay? No nos vamos a detener mucho explicando la interpretación, ¿okay? Pero sí lo que quiero es que vean de forma visual, de forma gráfica, lo que ocurre cuando nos muestra el tipo de salida. Fíjense entonces que podemos observar acá una discretización, ¿okay? La discretización de elementos finitos, y vemos cómo, así como lo apreciábamos en las diapositivas anteriores, podemos observar de forma gráfica donde hay concentraciones de esfuerzos. En este caso, fíjense que si nos vamos a la barra vertical que está al lado derecho de la pantalla 1, ¿ok? Observamos, digamos, la cuantificación o la magnitud, ¿ok? De los momentos, ¿ok? El orden de magnitud de los momentos, y observamos entonces que los de mayor magnitud se encuentran tanto positivos como negativos, se encuentran respectivamente en la coloración azul, ¿ok? Y en la coloración, digamos, como morado, ¿no? Como magenta, por llamarlo de una manera, y color rojizo. Entonces, pues, si estos resultados son cónsonos o no, pues, si nosotros nos detenemos un poco a considerar los resultados obtenidos, pues, efectivamente son cónsonos. En la parte central estamos obteniendo momentos máximos positivos, ¿ok? En la parte del contorno, ¿ok? Hacia los nodos estamos obteniendo también momentos máximos negativos según las coloraciones que estamos apreciando. Y bueno, incluso podríamos obtener, ¿okay? Datos de salida de los elementos de forma particular, que espero más adelante, cuando estemos desarrollando los cursos que tenemos previstos con respecto a los distintos software que manejan los métodos de elementos finitos, podamos estar ahondando un poco más en esta materia. ¿Okay? Pero en esta primera instancia, fíjense que entonces hemos abordado toda la fase que previamente habíamos observado en las diapositivas. Hemos entrado en la fase del modelado, hemos obtenido el análisis por parte del software, hemos obtenido pues los resultados como tal, y ya restaría simplemente la optimización de los resultados. Dentro de la optimización de los resultados, por la parte de lo que respecta al mallado, deberíamos probablemente minimizar el tamaño de la malla, de forma tal de tener diagramas de momentos más suaves aún de lo que hemos podido observar, y pues rápidamente, pues para simplemente chequear, digamos, de forma somera, ¿no? Podemos incluso hacer análisis, y podemos observar también los elementos que hemos calculado, en este caso en concreto, ¿okay? Y se nos presenta. Ya restaría la fase de optimización. Aquí estamos bastante ajustados, pero bueno, en caso de que no hubiésemos obtenido
valor están ajustados, pues podríamos realizar un cambio de secciones y simplemente pues realizar el proceso de optimización. Ya luego de esta fase, pues lo que restaría sería generar la información, generar en este caso, bueno, los dibujos, los planos y todo lo que podamos tener al respecto. ¿Okay? Cabe resaltar que los software nos dan mucha ayuda al respecto. ¿Okay? Sí, tanto el SAP como el robot son software que bastante intuitivos y gráficos que nos generan información, datos tabulares, datos de forma gráfica, tal cual como lo hemos visto, y también podemos obtener capturas de pantalla, podemos obtener mucha información, bastante información que nos ayuda en el desarrollo como tal de nuestro proyecto. ¿Okay? Ahora bien, regresando a nuestra ponencia, permítame ampliar. ¿Okay? Luego de este caso de losas, ¿okay? Algunos comentarios al respecto. Y otras discretizaciones interesantes. Bueno, vale la pena destacar que podemos discretizar todos los elementos que nosotros deseemos. Aquí tenemos modelos particulares, ¿okay? de placas base, comportamientos de placas base de columna. Tenemos el comportamiento de discretización a través de elementos sólidos de lo que es una configuración columna vigas con cartela, también de tipo o material, en este caso acero estructural. Y en todo caso, pues, este método de elementos finitos resulta una herramienta, pues, bastante versátil, siempre y cuando sea utilizada con computadores, ¿ok? Para lo que es la obtención o el análisis de estructura, para la obtención de los resultados, ¿ok? Siempre recordando que, pues, parte de lo más esencial o parte de lo básico para poder obtener buenos resultados es precisamente el criterio adecuado de ingeniería para solventar esto mismo. ¿Okay? Chévere. Entonces, ahora vamos a adelantar y quisiera en este instante, bueno, si hay algún tipo de preguntas antes de pasar a los próximos eventos que tiene dentro de la planificación la empresa Llanosoft System, pues bueno, ha abierto el ciclo de preguntas y doy el pase a el moderador en este caso. Muchas gracias. Gracias a todos por participar el día de hoy en este gran seminario. Gracias, ingeniero Luis, estuvo excelente su ponencia y pues nos vemos en las redes sociales, muy importante. Danos un like, déjanos tu me gusta en nuestra cuenta de Facebook, déjanos tus comentarios que podamos saber qué te pareció el seminario para que podamos continuar haciendo y creando este tipo de material. A todos muchísimas gracias, esperamos verlos en próximas transmisiones. La transmisión de este seminario, la grabación se estará colgando a partir de mañana en nuestra cuenta de Facebook. Así que el que llegó tarde o quizás aquel que no pudo escucharnos, por favor no se preocupe, estará publicada la grabación. Muchísimas gracias a todos, que tengan feliz noche.